Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre, pues realmente un gusto saludarte. Domingo, ya de esta nueva realidad, 9 de agosto. Y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que qué gusto verte, qué gusto que una semana más estemos pues platicando y pues agradeciendo a todos los que nos permiten entrar a sus hogares, compartir esta charla, antes que nada como amigos y como ciudadanos que viven en la Ciudad de México. Y pues para no variar, amigo, este gobierno es una cajita de Pandora. Cada semana, ¡boom!, nos destapa temas nuevos y temas muy interesantes que conversar. Como inicio y para dar apertura a esta charla, a esta videocolumna, pues el inicio de semana, el lunes y martes, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues nos indica que ya va a empezar el ciclo, amigo, el 24 de agosto, para lo que es la educación básica y media básica. Entonces, pues empieza con los lineamientos, empieza con la estrategia, la cual me gustaría que compartiéramos, amigo, porque sin lugar a dudas, dice una frase que en México la aplicamos, que del dicho al hecho hay mucho trecho, y entonces hay temas que platicar y hay que ver, porque sin duda alguna, como todo lo que sucede en este gobierno de la cuarta transformación, pues genera muchas dudas, genera mucha incertidumbre, y al igual que todo lo que se está viniendo en México, la educación no deja de ser menos importante junto con la salud y la economía. Entonces, estamos viviendo un momento en que puede ser un parteaguas para bien o para mal, amigo. Entonces, te cedo la palabra. Creo que el tema da para verlo desde muchos ángulos. Amigo Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás, querido Juan José? Buenas tardes, muchas gracias. Excelente introducción, creo que pone muy claro el asunto y hacia dónde va. Antes que nada, muchas gracias primero por estar con nosotros y toda la gente que nos está escuchando. Me da mucho gusto también verte y verte bien. Gracias. Y si me permites, antes de comenzar, Sí, quiero hacer una fe de ratas porque la semana pasada que platicamos y cuando estaba yo empezando a hablar del tema, sí, había dicho que a unas horas antes habían atrapado al Mencho, cuando sí. en realidad habían atrapado al Marro, ¿no? Entonces, el O sea, Mencho fui yo que se equivocó. el mencho no es tan mencho porque ese todavía no lo han atrapado, amigo. No, el Mencho fui yo que se equivocó. Y yo Me, también, me- amigo. me confundí, así que quiero hacer la, pues la fe La de ratas, aclaración, la, sí, la claro. corrección, ¿no? O la precisión nada más. Una disculpa. Y pues bueno, justamente, y lo dices bien, yo la verdad es que cuando oía la noticia el lunes, porque lo platicamos el domingo, mañana a ver qué decían, y la verdad es que no teníamos como idea de hacia dónde iba, pero yo ya había pensado que pues la única manera en la que se podía llegar a, a cubrir las necesidades de educación tenían que ser mediante un canal que pudiera ser accesible a la mayor cantidad de gente. Y la televisión no era una alternativa descabellada o loca, pero tengo tres peros que te voy a ir indicando, te voy a ir diciendo. Sí, Nada sí, más sí. vamos a tratar de que los podamos ir teniendo como más de diálogo para no hacer soliloquios muy alargados. Sí, sí, sí. Este, yo te quiero decir una cosa que te digo, me parece que sí es una buena estrategia, es decir, o suena una buena estrategia más bien, no quiero decir que sea, suena una muy buena estrategia porque la televisión, como te decía hace un instante, es el canal que puede tener el mayor alcance de manera gratuita Sí, a la mayor parte de los habitantes de México. Es muy probable que ciertamente no haya el alcance al 100%, ¿no? Y bueno, sí. ese es uno de los asuntos que habría que comentar y decir, pero digamos que paralelo a esto, me llama la atención un asunto que es paradójico, y lo voy a decir así porque por un lado tiene una cara que suena muy bien, pero la otra cara tiene sus detalles que me brincan.
porque yo te voy a decir, Esteban Moctezuma es una Sí, persona que tiene toda la experiencia y además experiencia probada en el éxito de programas en el que puede llegar con tecnología, con conectividad y con eficacia en contenidos a lugares apartados y que tenían pobreza. Y creo que sus programas y sus resultados en Fundación Azteca desde, pues si no me equivoco, 12 años, 15 años tal vez, eran probados, es decir, tenían mucho éxito. Es una persona que creo que está comprometida con la educación, con el desarrollo, con todas las cosas. Por tanto, cuando a mí me dijeron que Esteban Moctezuma iba a ser el secretario de Educación, me parecía la alternativa ideal y perfecta. Y entonces, ahorita el lunes que lo escucho, bueno, si se lo escucho a él, yo te voy a decir que confío en Esteban Moctezuma porque creo que puede llegar. Pero ¿cuál es la parte que no me convence? Que no tiene que ver con el secretario de Educación, sino con dos asuntos que me hacen pensar y lo he estado masticando toda la semana. La primera, con tantos programas sociales que se han estado presumiendo y alardeando y diciendo, y en los cuales habría que precisar, porque pues lo hemos dicho tú y yo muchas veces, sí, la bandera es primero los pobres y primero los pobres y vamos a los pobres, sí, pero ¿a qué? Primero qué, ¿en qué les van a ayudar? ¿Qué les están haciendo? Es decir, no hay programas de empleo, no hay programas de ayudas, no hay programas de despensas, no hay programas de alimentos. Es decir, solamente dice primero a los pobres, pero no se está diciendo que, y no hay algo fehaciente ni transparente que en lo que estemos viendo. Una de las cosas que debería de hacer porque es inminente, es necesario y es importante, es que estos sectores vulnerables que menos tienen también tengan acceso a la conectividad, así es. porque ya no es algo que puedan decir, bueno, es que es un lujo o es algo oneroso o algo que tengan que decir, es algo ya necesario y que va junto a la canasta básica por una serie de cuestiones importantísimas. Entonces, estos programas sociales deberían de ir orientados a ayudar a que toda esa gente pueda tener acceso a una conexión de Internet que bien sabemos se pudiera dar a través de conexiones abiertas como se empezaron a hacer durante el sexenio pasado y que si bien por cuestiones de infraestructura y por cuestiones de varios aspectos que no es que estén mal, sino que se tienen que afinar para mejorar, no se Sí, han logrado, ¿no? No se han logrado al 100%, pero se pueden ir generando. E igualmente la posibilidad de que puedan tener estos 26 millones de estudiantes que van a tener acceso, que van a tener con esto, pues un dispositivo mediante el cual puedan acceder al Internet para entonces poder tener clases. Yo te quiero decir que entiendo que la estrategia de pasar a la televisión los estudios tienen que ver con que no hay el acceso adecuado de un gran número, porcentaje, no sabemos cuál, cuánto, pero creo que sí es demasiado, a programas, perdón, no a programas, sino a dispositivos y a conexión a Internet para que puedan tener clases online como se supone que era lo ideal que puedan tener, más la capacitación necesaria para todos los profesores que implica, pues bueno, un asunto que se presta más a lo político y sindical que a la efectividad. Y con lo cual, perdón, pero pues ni Esteban Moctezuma con todas mis esperanzas iba a poder, ¿no? Porque eso trasciende a él y trasciende al presidente y trasciende a todos los sexenios. Es decir, ahí no se puede hacer mucho. Pero esa es una de las cosas. Y entonces, pues este es uno de los aspectos que a mí me brincan porque es incongruente que toda esta serie de ayudas y de cuestiones no estén yéndose para allá. Y el otro aspecto para ya dejarte ahorita decir las cosas antes de pasar a mis otros dos puntos. puntos, es que eh, me parece paradójico otra vez y contradictorio en mi cabeza que yo estoy pensando, bueno, es que sí es la alternativa, pues era, digamos que la última alternativa que queda para poder llegar, pero eso implica otra vez, amigo, regresar 50 años a una estrategia que está más que comprobada en México que fue fallida.
No digo que ahora vaya a ser fallida, porque te digo, finalmente tengo la esperanza y confío en Esteban Moctezuma y en su liderazgo para que los contenidos sean adecuados. Pero la realidad es que la televisión educativa en México no funcionó por una serie de factores entre los cuales pues entran quién va a evaluar, cómo se va a dar el seguimiento, qué es lo que pasa con la, la manera en la que van a acceder a estos contenidos, porque van a ser estos canales a los que tenemos acceso, va a ser a través de sus variantes digitales del punto 1, punto 2, punto 3 de cada uno de estos canales, en los cuales se van a ir dividiendo las clases y los grados, y etcétera, etcétera. Es decir, resulta paradójico pensar que estamos teniendo en nuestras manos ahorita la posibilidad de educación importantísima en un momento coyuntural, en algo que implica retroceder 50 años en el tiempo. Mira, coincido en todos los puntos que tú indicas. Creo que partimos de la base, tanto tú como yo, amigo, de buenos deseos como ciudadanos, como mexicanos y como parte de un sistema educativo que nos ha costado mucho trabajo sacar adelante. Los datos que indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como se abrevia INEGI, pues nos dan un parámetro de dónde y de qué manera vamos a arrancar. Bien, tú lo indicas. El INEGI indica que el 92% de los mexicanos, estamos hablando más o menos 125 a 130 millones de mexicanos, contamos con acceso a la televisión abierta. Sin embargo, el mismo INEGI nos indica que de los que tenemos televisión, todavía en muchos lugares de la República, amigo, tenemos televisiones que son analógicas. Y tú dijiste muy bien, el sistema que hay actualmente es el digital. Entonces, gastaron en convertidores, que funcionó en su momento, pero estamos hablando de una televisión por lo menos por habitante. Ese es el primer escenario, amigo. Y creo que por ahí la estrategia no está tan mal diseñada, porque quiere decir que el canal masivo, donde puede llegar a más personas, es la televisión. Pero aquí vienen dos datos que es donde yo veo el reto mayúsculo. El primero, amigo, de la población en México, el 60% ya cuenta con acceso a Internet. Pero ojo, ese Internet es el que nos venden las cadenas de comunicación como son AT&T, Movistar, Telmex por su derivada de Telcel, y el mexicano lo utiliza para redes sociales. Qué chistoso, pero es la verdad. Aquí viene la forma dramática. De ese 60%, la mayoría tiene acceso por medio de su teléfono inteligente. Y estamos hablando de un teléfono que tiene acceso gratuito a Face, bueno, a las redes sociales. El dato aquí que es el reto que yo veo y comparto tu punto de vista, amigo, es que para tener acceso a lo que se viene es los cursos en línea, evaluaciones, cargas de documentos. Entonces ahí ya estamos hablando que los estudiantes tendrían que contar con un equipo de cómputo, ya sea portátil o de escritorio. Ahí viene el escenario grave, amigo, porque no llegamos al 40% de la población que cuenta con esta herramienta. Y de ese 40%, la mayoría recae sobre la clase media baja a la clase con mayores recursos. Volvemos a lo mismo. Las personas alejadas de la tecnología, alejadas de los recursos económicos y con los servicios básicos inmediatos, no tienen esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Por eso tenemos todavía en la República Mexicana sistemas de escuelas por medio de televisión, que son las telesecundarias. Pero muchas veces estos programas llevan un retraso de hasta una semana, amigo. Entonces, para estar en el tema contigo, en el canal contigo, el reto significa
enorme y solamente estamos entrando en el tema exclusivo de cómo hacer llegar los contenidos, porque aquí también estamos hablando que cualquier escuela planea o actualiza sus sistemas educativos por lo menos con 6 meses de anticipación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nos anuncian un 2, 3, 4 de agosto que se va a implementar este programa, y qué chistoso, va a ser las 4 cadenas de nivel nacional que son Milenio, Grupo Imagen, Televisa y TV Azteca. Yo quisiera saber en 4 semanas o en 2 semanas o en días qué contenidos y de qué calidad les vamos a hacer llegar a los diferentes alumnos de primaria y secundaria y probablemente algunos de preparatoria, amigo. Entonces, el escenario se ve más, más que exigente de sacar todo el talento del secretario de Educación y del apoyo del gobierno federal. Y digo del apoyo, amigo, porque simplemente, para terminar este comentario, el contrato que se está firmando con Televisa y con TV Azteca es de 450 millones de pesos. Ellos no van a perder. Aquí la pregunta es, los estudiantes que van a tener ese contenido, ¿van a salir con los recursos necesarios para afrontar el siguiente nivel académico o el siguiente ciclo educativo? Y eso nomás lo estoy dejando como arranque, amigo. Falta ver temas políticos, impacto social y en dónde estamos, porque ahorita México, después de los 2 sexenios pésimos que hemos llevado, amigo, gracias a Dios estamos alcanzando ya el nivel general de secundaria. Cuando antes de o durante el sexenio de Fox, estábamos terminando o cerrábamos el ciclo en primaria. Como puedes ver, a nivel mundial todavía estamos rezagados en esta materia, amigo. No, hay dos cosas que apuntas perfectamente bien y que hasta le diste en el clavo. Yo nada más te quiero hacer como una precisión. En estas partes de la planeación, yo estoy seguro que cuando Esteban Moctezuma lo avisa el lunes pasado, el 3 de agosto, Sí, ya tienen contenidos preparados y seguramente producidos para lanzar el 24 de agosto, tomando como una ventaja que el 10 de agosto estaba originalmente planeado el reingreso. marcado como el regreso a clases, pero no al ciclo, sino a un curso remedial para Así es. poder ver lo que durante el ciclo anterior, que pues la verdad es que ahí, con todo lo que podemos decir, no fue culpa ni de AMLO, ni de la 4T, ni de nada, Sí, claro, por supuesto. pues nos vimos en la necesidad de no regresar a la escuela y este curso remedial tenía la intención de eso, de remediar algunas carencias que tenía. Se suspende el curso remedial ante esta nueva estrategia y entonces van a, por eso yo me imagino que ya traen los cursos prehechos, seguramente Sí, ya avanzaron en eso. Aquí te voy a decir que ya me voy a empezar a meter en asuntos políticos suspicaces sí, y que es mero sospechosismo mío, ¿eh? Es decir, sí, sí, sí. no tengo ninguna información real, pero yo, conociendo a Esteban Moctezuma, puedo atreverme a decir que seguramente tiene expertos y profesionistas alternos a la Secretaría de Educación o Ok, trabajando contratados por fuera a la Secretaría, preparando los contenidos, haciendo una producción, sí, amigo. porque regreso al punto anterior, es decir, lo que dijiste fue muy claro con el asunto del acceso y del número de dispositivos que se tienen para poder llegar a un montón de gente. Es decir, Sí, hay recursos, faltaba un poquito más, sí, había chance, pero ¿qué es lo que no hay? Capacitación en exacto. tecnología, ni en cómo se tienen que dar las clases a través de la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sindicato nunca va a aceptar que puedan capacitarse ni que se puedan meter, ni tanto el CENTE ni la CENTE, es decir, ninguno de los dos iban a aceptarlo. Y ahorita hablamos de la CENTE, que Sí, si estoy diciendo que López Obrador tiene un retroceso histórico, la gente me ganó, bueno, le sí, ganó a él, ¿no? Con su estrategia. Y entonces en este asunto de querer usurpar o de acusar de que se van a usurpar funciones, seguramente va a haber pleitos, pero en eso no me voy a meter ahorita porque
tengo que esperarme a que sucedan y como te digo, son meras suspicacias mías. Eh, yo creo que aquí la parte es que, bueno, pues, ¿qué es más fácil? Lanzar un canal por televisión, bueno, no un canal, sino un sistema de educación por televisión ahorita rápido para poder solventar el asunto que a nivel, como tú dices tú, de impacto social, es mucho, 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 muy fuerte que los papás digan, mi hijo no va a estudiar de aquí a diciembre. Sí, Entonces, pues mejor lanzo un programa académico por televisión y eso es más rápido y más fácil que capacitar a todos los profesores del sindicato, que era imposible, o sea, y era imposible por asuntos más políticos que de otra cosa. Es decir, creo que voluntad hubieran tenido la mayoría, pero seguramente ciertas cabezas no lo hubieran permitido, no sé, había una serie de factores que iban a incidir ahí de manera terrible. Y entonces queda expuesto lo que también comentaste de manera perfecta. Como tú sabes, yo estoy cercano a los asuntos educativos sí, y estoy metido en el asunto de la docencia y entonces te puedo decir aquí con autoridad moral, una cosa es enseñar, que es lo que va a pasar en estos cursos, pero eso, el que enseñe, el que un maestro enseñe, no garantiza que el alumno aprenda. Y el sí, proceso de aprendizaje tiene que ver con un acompañamiento. Y entonces, pues pueden estar los programas perfectamente diseñados y con una maravilla de planeación, de producción, de exposición, de presentación, de alcance, de lo que quieras. Pero si no hay un acompañamiento, sí, entonces para que el alumno aprenda implica otro asunto que es mi tercer tema que te quería comentar, sí, que implica otros aspectos que no van a garantizar que el alumno aprenda. Y entonces nuestro resultado, pues es que voy a decir algo que va a parecer dramático, va a parecer como muy radical. Van a ser, por lo menos ahorita lo que tenemos planeados, que sean, déjame hacer las cuentas, porque va a ser septiembre, porque los 6 últimos días de agosto no los voy a contar, pero es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, es decir, son 4 meses, pero diciembre tenemos 15 días. Es decir, sí, son 3 meses y medio de clases. En términos prácticos para la escuela, son 17 semanas de clases, en las cuales, pues tú dirás, bueno, es que no es mucho, si se pierde o no alcanzan a llegar, no va a pasar nada porque esperamos y entendemos que en enero regresamos a las aulas de alguna manera y que de aquí entonces ya aparezca la cura de la enfermedad y entonces podamos regresar. Estos 3 meses y medio que parecen no ser mucho, van a implicar un golpe en la educación y a lo que dices tú, a impactar en la ya de por sí mermada educación y en el nivel académico que tenemos y en la preparación, que pensando mal, y pues perdón, pero pues tengo que caer en esto porque de esto se trata nuestro trabajo aquí en este programa, es le cae como anillo al dedo a la 4T. mira, sin el ánimo de seguir esa línea que tú dices, eh, aquí vuelvo a las mismas frases, o sea, se junta el hambre con querer comer. ¿Te acuerdas cuando llegó López Obrador, uno también de sus estandartes era echar para abajo la reforma educativa? Esta reforma educativa, en teoría, es muy buena porque lo que buscaba era crear un sistema de servicio profesional docente, hacer que la evaluación magisterial no sea de voluntades. Estabas hablando de la CENTE y el CENTE, que es la coordinadora y el sindicato, crear escuelas dignas y escuelas de tiempo completo donde buscaban criterios de calidad, equidad y autonomía, crear un sistema de información y gestión educativa, impulsar el suministro de alimentos nutritivos, pero aquí el problema es que, como bien lo dices, amigo, López Obrador trae una idea, si no es arcaica, sí ya que no está dentro de estos tiempos. Y lo que bien indicas, aquí viene otro dato alarmante, amigo, de encuestas. Simplemente
el 40% de la matrícula de escuelas particulares ya no se va a registrar. Esto ya sea porque los dos padres perdieron el trabajo o uno de los dos lo perdió, y el 10% de esa matrícula, amigo, está decidiendo perder este ciclo escolar porque creen que no va a ser productivo hablando, educativamente hablando. Perdón por otra vez repetir esa palabra o ser redundante, pero aquí el problema es que el reto es, vuelvo a lo mismo, tremendo. El programa que nos indica el secretario de Educación Pública es que de 7 a 7 va a haber programación, que yo no dudo en lo absoluto, y es con el tema que tú vas a tocar, me imagino, eh, no es despreciable. El problema es que si en las mismas aulas el estudiante se distrae, por decirlo menos, y en las mismas aulas no queda resuelta muchas veces las dudas teniendo presente a un maestro, imagínate el entorno social que se va a generar cuando a lo mejor o los dos papás tienen que trabajar. ¿Con quién dejas ese alumno? O en su caso, si se queda uno de los dos padres, pues de todos modos tiene que hacer actividades en la casa, y seguramente, yo me incluyo en ese grupo de padres, pues no lo sabemos todo, amigo. Hay muchas veces que tenemos que nosotros recurrir al internet para poderle dar una explicación más o menos lógica a nuestro hijo, pero no hay como el docente. Aquí ahora, ¿qué hay? Que cuando llega López Obrador y dice, vamos a echar para atrás la reforma educativa, automáticamente le estás dando poder al Sindicato Nacional de Trabajadores, por un lado, el cual encabezaba y encabeza, creo yo, otra vez el Baster Gordillo, y a la otra organización que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para mí, amigo, perdón, los dos son grupos organizados establecidos legalmente. O sea, ¿qué quiero decir? Ahorita la CENTE, la coordinadora, que es la menos longeva, nació en el 79 en Oaxaca, ya está diciendo que ellos no tienen las condiciones para regresar. Pero a la tele. No, o sea, a la tele. Y por el otro lado, la CENTE, con el Baster Gordillo, dice, sí, sí podemos regresar, pero eso no quiere decir que vas a minar, mermar ni nuestros sueldos, ni nuestras garantías, ni nuestras plazas. ¿Por qué? Porque son un poder político. Sí, Porque, porque sabe que detrás de eso hay votos, amigo. y eso es lo que, con lo que empezó el presidente, la presentación del aviso de Esteban Moctezuma. No Así se es. van a dejar de pagar los sueldos, no se preocupen por esto y todas las cosas. Pero ahí te va mi segundo punto, ¿no? Sí, Que me parece, y pues sí, lo voy a decir, a mí me parece un riesgo enorme y es donde a López Obrador en particular le cae como anillo al dedo, porque bueno, ya sí, hemos visto que no le importa absolutamente nada, es decir, no le ha importado el turismo, como pudimos ver durante esta semana con estos dos maravillosos eventos que hubo de la página y el sí, nivel, sí, para sí. que veas el nivel educativo de la gente que está haciendo estas cosas, y la estúpida, y permíteme usar esta palabra ahora sí, pero la estúpida salida de Miguel Torruco al Sí. decir que me hackearon, ¿no? Entonces, me hackearon y ya, y entonces me quieren hacer daño y por eso tradujeron así las palabras cuando, por favor, bueno, no ahondaré en el asunto. Yo Y estaba a dieta en la pandemia, amigo, y me hackearon. Discúlpame por el me paréntesis. hackearon, sí, claro, o Sí, sí, sea, me por hackearon. favor. Y no le importa nada a López Obrador. Entonces, para él es una oportunidad perfecta y maravillosa porque, pues, tú y yo creo que somos de una generación en la que la mayor parte de las cosas que ahora tenemos como imaginario colectivo, como en este inconsciente que vivimos como sociedad todos, como elementos que se nos quedaron marcados en la mente, pero en el comportamiento, pero en la Sí, creencia, se dieron en la tele cuando éramos niños. así es. Con lo poquito que teníamos, porque cuando tú y yo éramos niños, lo recordabas muy bien, no había programación en la televisión durante la mañana, porque la televisión empezaba las transmisiones especialmente para los niños
a partir de las 2, 3 de la tarde cuando uno llegaba de la escuela y entonces ya podía tener acceso. Es decir, antes no había como hoy, que hay programación de caricaturas o de programas infantiles durante las 24 horas del día. Entonces, lo que voy con esto es que lo poquito que nosotros veíamos de tele nos marcó y entonces hoy utilizamos incluso frases y tenemos creencias y tenemos comportamientos que están basados en lo que aprendimos, ¿no? Y lo señalo así, Sí, sí. cuando éramos niños, porque la edad en la que tú estás en la primaria y en la secundaria va forjando tu personalidad, va forjando tu vida, va forjando tu creencia y somos como esponjas que vamos absorbiendo todo. Y claro que la televisión es la mejor manera de transmitir eso. Estos 3 meses y medio que van a tener de clases los 26 millones de estudiantes que van a estar expuestos obligatoriamente, porque si no, no tendrán educación, y es la manera en la que el presidente va a poder tener expuestos a 26 millones de alumnos chiquitos que tienen toda la posibilidad de absorber y quedarse en la cabeza ahorita todo. ¿Los Quiero van a ver cómo, bombardear? quiero ver cómo empiezan las clases y cómo son los contenidos de adoctrinamiento de la 4T y van a empezar a bombardear y a decir que gracias a AMLO, que AMLO es el Mesías, que AMLO tiene todas las cosas, que la 4T es la salida y que todas las cosas. Y perdón, a eso es a lo que iba hace ratito. Cuatro, 4 meses, 3 meses y medio de clases que no tengan, suena que no puede ser mucho en pérdida de contenidos académicos y que no pueda pasar nada. Es como si se tomara un año sabático, en realidad no habría, pero si lo llenas con adoctrinamiento pro 4T. No, amigo, mira, me río así de nervios, amigo, porque yo no lo había visto por ese lado y te voy a ser muy honesto, yo pequé de ingenuidad porque yo estoy más preocupado, amigo, porque el niño en particular o el joven en particular, como bien tú lo dices, están en una etapa indispensable de formación como persona. Yo lo estoy viendo que los vamos a descuidar y los vamos a descuidar y el problema es que desde mi forma de ver, yo te puedo decir que yo no veo, independientemente de cómo se maneje el aspecto educativo, yo no veo condiciones para que podamos regresar en enero, amigo. Si yo bien veo, vamos a poder empezar a regresar en abril o mayo del siguiente año y te voy a decir mi lógica ¿A cuál es. clase al salón? ¿Mandé? ¿Al Al salón? salón Ok. presencial y eso de una manera como lo está haciendo ahorita China, pero China reaccionó de esta manera, acomodó lugares que ofreció el mismo estado, donde son al aire libre, separados los niños con una distancia de 2 metros o más, pero presencial, porque ellos saben que nadie puede sustituir ese apoyo que puede dar un maestro. O sea, eso no lo puedes sustituir con nada. Y el contacto con tus compañeros y el no aislarte. Pero bueno, ¿a qué quiero llegar? A mí lo que me da mucho miedo, amigo, es las condiciones de cómo estamos manejando todo. Y me voy a ir como referencia nuevamente a la cuestión de salud. Una investigación que hizo la Universidad John Hopkins, esta universidad que está en Baltimore, en Maryland, es la que se está encargando de hacer un estudio, se encarga esta universidad de hacer muchos estudios, pero en especial ahorita lo está haciendo del COVID. El dato que nos dice es de alarmarnos. De entrada, nosotros tenemos que contabilizar 3 veces más el número de defunciones y 3 veces más el número de contagios, amigo. El problema que yo veo es que no se está atacando esa parte. Volviendo otra vez al tema educativo, si no estás atacando la cuestión de contener los contagios, olvídate las defunciones, que eso es muy triste, pero los contagios, si los niños y los jóvenes no están en las calles, no podemos enviarlos nuevamente. En la misma China, Japón, Corea, Vietnam, que son escenarios controlados, está habiendo rebrotes porque aún así no puedes controlar al 100% la movilidad de los estudiantes. ¿Qué quiero decir? Que si, y por eso mi risa nerviosa,
yo estoy igual que tú, un año sabático no le hace daño a nadie. El problema aquí es ese año sabático, cómo lo transitas. Muchos estudiantes que tienen la posibilidad se dedican a estudiar inglés o se dedican a hacer intercambios culturales que al final nos enriquece como mexicanos o como la cultura. Pero aquí estás hablando de que ya tienes por lo menos 4 o 5 meses al niño en la casa. 4 meses más, pero ahora a lo mejor sin la atención de los padres porque tienen que salir a trabajar y los que gocen el privilegio. Estamos en un país latinoamericano que todavía contamos con el apoyo de nuestros papás o los abuelos de los niños. ¿Qué, qué experiencia tiene un abuelo o qué tanta paciencia podría tener para sentarse con un niño 5 horas en la mañana y explicarle eso? Entonces lo dejas a la deriva. Entonces al dejarlo a la deriva, estás exponiéndolo a lo que tú dices. Imagínate que de esas 5 horas, sistemáticamente, está comprobado que el subconsciente, si lo estás alimentando constantemente con frases, al final el cerebro hace esa reconstrucción. Entonces, imagínate comerciales de 30 segundos cada 15 minutos, bombardeándolos con eso, pues pintas un escenario que no quisiera tocarlo, no me gustaría, pero por el simple hecho de que tú te lo imaginaste, puede suceder, amigo. Y es Mira, muy trágico eso. efectivamente, yo creo que muchos de los papás van a tener que regresar a trabajar en tal vez octubre, tal vez septiembre, tal vez antes, tal vez después, pero en el momento en el que lo hagan, efectivamente los niños se tienen que quedar en la escuela, en casa, es decir, viendo la televisión. Pero como bien decía, pues si tú quieres ayudar a tu hijo, pues no vas a tener más que también soplarte las clases en la televisión para saber qué es lo que le tienes que explicar y enseñar, porque si yendo a la escuela y te preguntan, no sabes qué contestar o no sabes qué hacer, o tienes que averiguar cómo lo explicó la maestra o el maestro para poder decirle, ah, bueno, es que pues yo sabía hacer las divisiones así, ahora te las enseñaron así, y Sí, sí, sí. una serie de cosas que hay resolver, pues bueno, son como, digamos, una problemática que implica efectivamente a toda la casa. Y el tercer punto que a la que iba y que va conectado todo esto, para que esta estrategia pueda funcionar, requiere, por supuesto, de autodisciplina, Sí, de una muy, muy intensa formación en el estudiante, y te estoy hablando del estudiante en niños de jardín de niños, de primaria y de secundaria, de ser autodidactas. Y si algo tenía la reforma educativa, es que se supone que iba a cambiar este asunto de que nos teníamos que aprender todo de memoria, que los conocimientos tenían que entrar a fuerza de determinada manera y que estaban tratando de eso, de formar un poquito más a la inteligencia, al pensamiento, al razonamiento, sí, es decir, un poco más. Y que por supuesto este señor llegó a decir, no, eso no va porque su pretexto y que tiene, yo creo que sí tenía razón López Obrador, o tiene razón sí, López Obrador, en que gran parte de la reforma educativa que se dio con Peña Nieto era laboral, es decir, el fondo no era la necesariamente educativa, lo sí, más pesado, pero la realidad es que sí tenía la intención de que la formación tuviera que ir un poquito más a las necesidades reales del mundo, no aprenderte una serie de cosas y entender, por ejemplo, y digo, voy a hacer un paréntesis aquí que es, a lo mejor parece inútil, pero creo que es importante acotar. Una de las cosas que nosotros vimos cuando estábamos en la primera y que siguen viendo los niños, tenía que ver con los quebrados, ¿no? Entonces, pues tú y yo podremos ver que a lo mejor durante la vida no necesitamos los quebrados una vez que los terminaste de ver en la primaria. Pero la realidad es que los quebrados, lejos de enseñarte cosas que vayas a ocupar de manera práctica, lo que hacen es enseñarte a pensar y a razonar cuál es la lógica para resolver problemas tan cotidianos como salir a enfrentarte a una persona, a dar un discurso, a platicar con algo, porque los quebrados y otras muchas cuestiones que están en los programas de estudios de matemáticas, lo que nos enseñan es a tener ese pensamiento lógico abstracto en la mente para resolver los sí, problemas cotidianos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Si la educación te la están dando para que tú aprendas de memoria, que sepas resolver, porque crees que lo vas a ocupar como en adelante, en
secundaria la fórmula general del álgebra para las ecuaciones de segundo grado, pues claro que eso no lo ocupas en la vida si no eres ingeniero y no estás haciendo cuestiones muy prácticas y dedicadas, pero te enseñan a esto, a pensar. Y entonces, cuando hay una propuesta para que la gente piense, pues a mí no me conviene, la retiro, se vuelven a aprender las cosas de memoria y es más, si ahorita hay pandemia, mira, mejor en lugar de poder meter recursos tecnológicos de conectividad, de contenidos, en los que sí es una real ayuda a los pobres, Sí. las elimino y sigo diciendo que voy a ayudar a los pobres, pero no los ayudo porque no les digo cómo, pero estoy haciendo un show con los Soya, estoy diciendo que como el jueves o viernes que escuchamos en Sonora, creo, Sí. que va a volver a exigirle a los gobiernos de los países que nos invadieron durante ciertos periodos históricos que nos pidan disculpas. O sea, ¿por qué está pensando en esas cosas cuando los problemas importantes y de fondo no están ni siquiera tocados ni resueltos? Y entonces podría parecer lo que hemos comentado varias veces, parece que el señor es tonto, que está con la cabeza en otro lado. Y la realidad es que yo te puedo asegurar que no tiene nada de tonto y que todo eso lo está haciendo como una pantalla para que la gente piense que es tonto, que se burle de él, que esté hablando de él, pero finalmente lo estás hablando y estás adoctrinando. Pero la realidad y la única realidad es que tiene todo perfectamente planeado para que dentro de su tontera te siga Sí. diciendo. Y entonces te distrae con elementos tan absurdos y ridículos como este, o como el que ocurrió el miércoles cuando el secretario de Recursos Naturales, del Medio Sí. Ambiente y Recursos Naturales, estalla contra la 4T y cuando le preguntan, oiga, ¿pero qué pasa? Su discurso es que el mejor gabinete que tuvo la historia fue el de Benito Juárez. No, 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 eso es brutal, amigo. Oye, ¿sabes qué me hace pensar? Pero lo que te voy a decir, lo voy a decir de una manera sarcástica porque, te digo, pareciera que fuera eso, pero la única realidad es que no es cierto. Lo tiene todo planeado en su estrategia de comunicación para que tú pienses eso y te distraigas criticándolo, insultándolo y enojándote por estas tonterías cuando su caminito al cumplimiento de su objetivo va derechito y sin chistar. Parece que el señor está viendo ahorita ¿te acuerdas de aquella telenovela de Televisa que creo que se llamaba La Antorcha Encendida, Sí, que sí, sí. trataba sobre Benito Juárez y que era histórica, muy padre, novelada, pero que te está platicando y entonces parece que él la está viendo y que está tan clavado que se la está creyendo como si fuera ahorita, porque todas sus referencias son a los liberales, a los conservadores, a los pleitos, a las citas que decía Melchor Ocampo y las que a Benito Juárez y lo que hacía y lo que bla, bla, bla. Es decir, parece que él está viviendo esa época y entonces por eso le encanta el pasado y por eso tiene sus estrategias que van hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Y tú dijeras, bueno, es que el señor está tonto, está loco, se le va el avión, o como te decía el otro día, está en modo avión, te distrae con la rifa del avión, con sus estrategias tonteras y fallidas, pero no es cierto, su estrategia No. va perfecto al cumplimiento de su 4T y este momento de la televisión, con las clases en televisión, es, y perdóname, pero voy a hacer una analogía que tal vez no debería de hacer, Sí. pero es como cuando Hitler estaba tratando de implantar el Tercer Reich a través de la propaganda de Goebbels en la Alemania y que todo el mundo se lo creía porque simplemente se dejaron venir con toda esa información y la gente lo aceptó y se lo creyó. Y así está pasando. Y tiene el mismo asunto. Para nosotros no es un Tercer Reich, es una 4T, es un bombardeo de propaganda, es un adoctrinamiento teniendo su presencia constante y omnipresente en las mañaneras, con lo que dice, con lo que estamos hablando y de lo que nos estamos burlando y lo que estamos analizando que está haciendo todo el tiempo y estamos perfectamente adoctrinados con su 4T. Mira, a mí me gustaría, si estamos hablando de regresar al pasado, de empezar por lo básico, amigo. Tú acabas de decir la importancia de ciertas materias como las matemáticas, etcétera. Pero
acuérdate que este gobierno, ya de unos 4 sexenios atrás, si no es que un poco más, nos quitaron la letra manuscrita. Yo me acordé ahorita que estabas diciendo de un artículo que leí hace como un año de un doctor en filosofía que se llama William Klein, en que él decía que los países de primer mundo están o ya restablecieron la letra manuscrita, porque está comprobado científicamente, amigo, que la letra cursiva normal que utilizamos, o yo la voy a denominar script, al cerebro le cuesta mucho trabajo porque corta la idea. Entonces están acostumbrados, y eso fue sistemático en muchos gobiernos, de cambiar la manuscrita porque está comprobado que te cortan las ideas. El cerebro te lo estás acostumbrando a no hilar, a no profundizar. Y entonces, ¿por qué digo del tema y por qué lo relacioné? Y para seguir con tu tema, está comprobado que si nosotros empezamos a incorporar la letra manuscrita, el desarrollo en temas de filosofía, lógica y matemática incrementa su nivel. Bueno, ¿qué quiere decir? Y vuelvo a lo mismo. Este gobierno, tú lo acabas de decir, por eso hay 30 millones de mexicanos que le dices la rifa y, oh, la rifa, la rifa. Le dices de Lozoya, no, Lozoya, y ahora sí vamos a acabar con la corrupción. Pero eso nos deja a un lado de los 3 pilares más importantes que debe de atacar en este momento: la economía, la salud y la educación. Si, si formamos personas, en este caso personitas, niños, que no son capaces de hilar ideas y que están a la deriva de las ideologías de adultos, entonces no estamos creando personas pensantes, estamos creando personas dependientes y que van a estar acostumbradas que otras personas piensen por ellos. Ahora, nada más como para cerrar, ¿sabes cuál es el promedio, amigo, educativo de nuestros senadores y legisladores? Preparatoria, Pero, amigo. pero Ahora, mira, yo no me gusta meterme en temas académicos porque tú bien lo dijiste, tenemos ejemplos como Juan José Arriola, que fue un destacadísimo intelectual, formado de el ser él autodidacta y llegar a tener reconocimientos mundiales y a dar uno de los intelectuales más importantes de México. cátedra en universidades internacionales desde el método de él mismo autoaprender. Bueno, perdón por lo que voy a decir, y no es exclusivamente por lo que quiera decir en cuestión de educación, amigo. ¿Qué puedes esperar de un tipo que sale con un promedio de 7, que se tardó 14 o 16 años en terminar la carrera, y que de esos 14 o 16 años de carrera, pues se presentó lo menos posible en la escuela? Perdón, no me gusta meter estos temas porque es muy respetable el señor que ahorita decide estudiar la prepa, la primaria, la secundaria, teniendo 90 años. Eso es de alabarse como persona. Pero entonces, ¿a qué voy? A que a López Obrador le interesa un carajo el país, y da la impresión que llegó no a gobernar, a desquitarse y a sacar todos sus complejos. Y voy a regresar a tu tema, amigo. Realmente, sí le cae como anillo al dedo viéndolo desde tu punto de vista, pero aquí el problema que hay, amigo, es que estamos dejando a un lado también el punto económico. ¿Sabes cuántas escuelas privadas van a cerrar? Está el mismo INEGI está sacando un pronóstico de que si de aquí al siguiente ciclo escolar no hay un plan de salud que permita el reingreso a clases, en cuestión laboral se van a perder de escuelas privadas el 15%, amigo. Tradúcelo eso en mano de obra laboral o en maestros que no van a tener cabida en el sector de gobierno. ¿Por qué? Porque el sindicato o los sindicatos No, o el no, pues no pueden. no lo va a permitir. Y por otro lado, no hay las condiciones para que haya un ingreso masivo de gente que está ahorita en escuela privada a escuela pública, porque también las condiciones de las escuelas
y de las instalaciones educativas no lo permiten, amigo. No. Entonces, lo que se viene también es triste, es muy drástico. Y aunado, y perdón, ahí sí voy a hablar también mal, y digo mal porque el sistema educativo particular también no está teniendo empatía, amigo. A lo mucho los beneficios que te están dando es que te van a cobrar la misma colegiatura de el periodo anterior, pero sí tienes que comprar los libros de este periodo, aunque no los vayan a usar, aunque no vayan a asistir. Entonces, ¿por qué? Y vuelvo a lo mismo de un inicio, sin hablar en una parte negativa de esta situación, lo que se viene, amigo, como todo lo que estamos viviendo, es una incógnita que puede suceder, hablando en un estudio general, que puede México tener un retroceso paralelo por años. Un año va a representar un nivel más o menos de 6 meses de educación que teníamos. Estamos hablando que si tardamos un año o dos en que se reincorporen 100% los alumnos, estamos perdiendo casi un año de lo que habíamos avanzado. Estamos retrocediendo hacia segundo de secundaria, amigo. Triste, y el reto es tremendo. Así es, mi querido Juanjo. Creo que es lo que acabas de decir es perfecto para concluir y para cerrar. Así es, Eh, Basta ver cómo se encuentra la situación actual ahora, la pérdida de empleos y la calidad de empleos que hay, los sueldos que tenemos en México y que los resultados de México ante la OCDE cuando se hacen los estudios PISA y estas cosas pues nos dejan muy mal parados en cuestión de preparación, pero sobre todo de razonamiento, ¿no? Y como tú lo las decías muy bien, matemáticas estamos pésimos. pero la matemática y la comprensión lectora y una cantidad de cosas, ¿no? O sea, ahorita que decías, bueno, es que si utilizas cierto tipo de letra, te corta las ideas y todo, pues, oye, perdón, pero basta ver cuando tú estás teniendo, y ahora que se da mucho en redes sociales, discusiones con personas donde tú estás escribiendo algo y sobre todo estas personas que son partidarias de López Obrador, te contestan su redacción es así como, bueno, ¿sí estás entendiendo lo que yo dije o por qué me estás discutiendo otra cosa con una redacción que no tiene nada que ver con lo que dices? Y parece que cuando tú dices, es que esto es negro, alguien te dice, te quiere contestar, no, pero es que es cuadrado. Sí, pero yo estoy hablando de que es negro. Sí, pero es que es cuadrado y tú estás mal porque no alcanza a ver. O sea, la manera en la que redactan implica que su cabeza está pensando en otras cosas y tiene que ver justamente con esos detalles que dices. Desde la primaria no están con una educación que les permita hacer un razonamiento, un discernimiento, ¿no? No infieren y por tanto no difieren. Entonces, la manera en la que se da una discusión, por supuesto que nunca va a ser la lógica ni en el camino, Claro, y lamentablemente, aunque yo quisiera decir que, bueno, es que es culpa de la 4T o de AMLO, eso no es culpa de AMLO, eso es culpa del PRI, que es quien estableció el sistema, y luego del PAN, porque no lo arregló, es decir, es culpa de nuestra clase política, ¿no? así Finalmente, es. esa es una realidad, es culpa de la clase política sin partidos y pues por mucho que la gente se haya quejado durante mucho tiempo y que lo haya dicho y que lo haya tratado de hacer y que conocemos casos de personas que han dado su vida en la educación y que han tratado de hacer, no ha sido suficiente para poder tener una educación de un nivel adecuado en México que nos permita sobresalir, tener gente pensante y que pueda resolver a una de las cosas. Y digo, parece que lo que dijera ahorita es que estoy hablando de los 120 millones de mexicanos. Claro que hay muchos millones de personas que son pensantes, que son capaces, pero la gran mayoría de personas que no han tenido oportunidades y que no han podido tener acceso es porque están atrapadas en un sistema educativo que no ha sido de calidad. Pues sí, amigo, la verdad es que yo tenía la intención, como siempre, de hablar, pues, optimistamente. Lo voy a dejar en que no hablo negativo, lo dejo en mis reservas. Y pues la verdad es que me gustaría muchísimo, y creo que ahí sí me puedo unir a los seguidores de López Obrador, porque muy dentro de mí, amigo, sí, sí de veras
los que tenemos un deseo por mejorar este país, yo creo que nadie en su sano juicio querría que le fuera muy mal a López Obrador, porque al final él encabeza y él sí tiene todo el poder para hacer cambios estructurales para bien de este país. Yo sigo esperando que personas pensantes actúen de una manera más diligente, a lo mejor no confrontar con él, pero requerimos cambios fuertísimos, los retos en todos los aspectos son muy fuertes. Quisiera yo pensar que López Obrador está esperando ese momento de crisis coyuntural para sorprendernos con ideas que realmente quisiera evolucionar, pero lo dudo mucho, amigo. Él está enfrascado en unas ideas muy arcaicas, tiene enemigos por todos lados y su visión, como tú lo dijiste, y con esto yo termino y agradezco a todos que nos hayan acompañado en esta videocolumna, deseo de corazón que estén bien en sus casas, rodeados de sus seres queridos, hay que cuidarnos. Con esto termino, amigo. Tú ejemplificaste muy bien a López Obrador. Ahorita lo que queremos es que vea el mismo color que vemos los mexicanos. Él está viendo figuras geométricas y su mente está en otro lado. Y por desgracia, y digo por desgracia, todos los mexicanos dependemos de sus decisiones. No hay más. Él es el que tiene el poder para cambiar las cosas. Y con esto, amigo, te agradezco una vez más la oportunidad que me das de compartir contigo este espacio. Te mando un fuerte abrazo y deseo que todos los que nos ven se encuentren bien, rodeados de seres queridos, y por aquí nos estamos viendo, amigo. Igualmente, mi querido Juan José, te agradezco mucho compartir este espacio como cada semana y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y o de vernos. Y pues esperaremos a principios de septiembre, si te parece, para hacer un corte de caja de lo que vimos en las clases y ver si hay este adoctrinamiento o estoy completamente equivocado en mi pronóstico. Claro que sí, Pues, amigo. Espero que en esta ocasión te equivoques porque, por desgracia, cuando dices las cortinas de humo, y yo quiero pensar que no son cortinas de humo, salen con que son cortinas de humo. Entonces, espero de veras impaciente a septiembre ver y esperar que lo que tú estás comentando, amigo, de veras, de veras, de veras, de veras, lo digo muy bien y reitero el de veras, no sea así y no se haga realidad. pues ya veremos. Ya veremos, amigo. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite. Que estén todos muy bien, cuídense mucho, sigan usando cubrebocas, perdón, no tapabocas, cubrebocas. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Hasta luego.